Infancia de Vallejo. Como muchos escritores notables, la vida de Vallejo tiene orígenes humildes, autóctonos de la región andina. Era una época muy difícil para el Perú, por su derrota en la guerra con Chile y la pobreza que azotaba a las comunidades andinas del Perú. A pesar de esta situación difícil, la cultura del Perú es territorio fértil para el surgimiento de personajes importantes. Según Olascoaga 2009, César Vallejo provenía de una numerosa familia campesina. Era el 11º hermano. La muerte prematura de algunos de estos marcaron su vida e influyeron en su poesía posterior.
en especial su hermano Miguel Ambrosio, al que le dedicó el poema A mi hermano muerto. De niño, Vallejo vivió en Santiago de Chuco, donde expresó su deseo de ser obispo por la influencia de sus abuelos paternos, y el no seguir este camino también influiría en su creación literaria. Las experiencias graves que vivió Vallejo en su infancia posteriormente afectarían su literatura. La depresión y pesadez en sus escritos es influenciado por su temprano conocimiento de la muerte y sus implementaciones, a su vez, los deseos y esperanzas no cumplidos de su infancia. Las experiencias graves que vivió Vallejo, según More 2010, donde indica que durante las fiestas patronales de Santiago de Chuco, las personas que se encontraban muy atareadas en actividades de entrenamiento, transporte y regocimiento, las personas lucían ropas nuevas. Había mucha alegría en la casa del alferado. Vallejo se muestra alegre y excitado por la fiesta, yendo y viniendo por el pueblo. Va a casa con su madre y visita los comercios en un aura de misticismo y celebración. Durante la procesión de la efigie, los cargadores no se muestran sincronizados debido a que se encuentran en distintos estados de ebriedad. Seguido a la saga de esto, el cura junto al alferado orgulloso del esfuerzo de su obra. Las personas no se fijan en las andas ni en las personas, sino en el trabajo del alferado. Un estandarte portado por un joven bien vestido con gran ceremonia, sosteniendo un estandarte bordado en oro, en donde se muestran los colores nacionales. Esta impresión queda en la mente de Vallejo durante toda la procesión. Sin poder retener su emoción, Vallejo le comunicó a su madre su deseo de ser estandartero. Era el oficio que más lo activaba y el que lo hacía sentir. Vallejo demuestra en esta anécdota que siempre busca actividades que lo mantuvieran activo, que al mismo tiempo le pudieran hacer sentir orgulloso de su obra, y más si éstas pudieran ser vistas y valoradas por todas las personas. Esta anécdota nos refiere que desde su niñez Vallejo sentía la necesidad de crear obras que pudieran ser admiradas por otras personas y más aún con representaciones autóctonas que le hicieran sentir parte de su comodidad. Viajar nos brinda la oportunidad de conocer nuevas culturas, mejorar nuestras habilidades, pero también conocer personas que pueden influir en nuestra forma de pensar y actuar. César Vallejo también tenía ese deseo de tener una vida mejor y para ello decidió salir del país y conocer Europa, la cuna de la cultura mundial de la época. Según el autor Andrés Tinoco Roldán, en un artículo del 2011 sobre César Vallejo, una visión de ingenieros, y el autor Gonzalo de Rosario, en un artículo 2020, César Vallejo, migrante de Europa, quien nos menciona que en 1923 Vallejo viaja a Europa en un barco donde pasa cerca de 15 años en la ciudad de París, donde labora como ensayista político durante la Guerra de España. Su posterior viaje a Rusia le permitió conocer las ideas marxistas y las nuevas doctrinas que inundaba Europa en esos años. Fue tal el impacto la vida de Vallejo en los parisinos que implementaron una ruta turística en honor para recordar el camino que recorrió en la ciudad, la tristeza y la soledad. Lo atormentaron durante toda su estancia. A pesar del viaje de Vallejo a Europa y la apertura de nuevas vías de conocimiento para su trabajo poético y político, la sensación de tristeza lo acompañó durante toda su vida, pero pudo utilizar esos sentimientos como inspiración para el desarrollo de su obra, siendo los escritos de esta época importante obras estudiadas en la actualidad. El viaje a Europa de Vallejo le pidió expandir y perfeccionar su estilo literario. La política influiría en sus obras y el deseo de transmitir el pensamiento de tierras a otros. Además, su viaje a Europa le permitió compartir las influencias europeas en la literatura y el pensamiento peruano. El viaje de Vallejo contribuiría al reconocimiento de la literatura latinoamericana en el escenario mundial. Además, sería
el inicio de un deseo de promover la cultura y la innovación de nuestro país. Sus obras permitirían inspirar a las nuevas generaciones de escritores, políticos y artísticas peruanos. En conclusión, las ideas europeas pudieron ser difundidas en la literatura latinoamericana desde la visión y comprensión de un peruano. Esto permitió crear una mezcla de ideas que revolucionaría el pensamiento. Voy a hablar sobre el emprendimiento cultural. Según la referencia bibliográfica, significado creado en el año 2019, del emprendedor es aquel que descubre la oportunidad, toma los riesgos económicos y emocionales, empieza un negocio propio con el fin de obtener ganancias. El desarrollo de las habilidades emprendedoras en una persona es de mucha importancia en muchos tiempos, ya que el enfoque emprendedor es requerido en el nuevo mercado laboral, en el ámbito mundial. Por ello, debemos buscar actividades que puedan contribuir con la formación del perfil emprendedor. Por ejemplo, la creatividad es una de ellas y requiere motivaciones que estimulen nuestro cerebro para presentar propuestas que mejoran en algunos productos o formas de trabajo, que finalmente contribuyan con la solución de problemas. Según una referencia bibliográfica de la Universidad San Martín de Porres, creada en el año 2019, el emprendimiento es una de las fuentes principales que nos impulsa económicamente al desarrollo de nuestro país, creando nuevas empresas y generando mayor empleo. Por lo general, la clave del emprendimiento es la iniciativa que se ve reflejado en la gran mayoría de pequeñas, medianas empresas del sector empresarial. Sin embargo, estas ideas innovadoras se incrementan a pasos agigantados. Por este motivo, un emprendedor tiene la iniciativa de realizar cambios positivos, es asertivo, asume riesgos y es persistente. Sin duda alguna, los emprendedores son personas que aprenden a tomar decisiones, asumen riesgos, dominan sus miedos, fomentan su curiosidad, cultivan el arte de investigar para ir más allá de sí. Por consiguiente, hemos escogido el emprendedor Erasmo Gon, un personaje que inicia con una pequeña tienda de abarrotes. Tras varios años se convirtió en un emporio de supermercado. En la actualidad, es la cadena líder del país en supermercados. Por eso, es importante ser un líder y hacer que las demás personas te tomen como ejemplo para poder alcanzar sus metas y sueños. Por esta razón, es recomendable mantener actitud. Las claves del emprendedor. Según el profesor y consultor José Gómez, el emprendedor tiene que tener la capacidad de entender y controlar los riesgos que hay en el entorno para realizar su proyecto, como también tener el liderazgo que lo defina en tomar decisiones en todas las innovaciones que pueda aplicar día a día en su negocio. También el consultor Manuel Bernales nos habla que una de las primeras claves es tener la confianza consigo mismo para tener la proactividad para construir y hacer crecer con las personas adecuadas para su negocio trazado. Finalmente, llegar a la satisfacción de haber cumplido su objetivo. La radionovela son historias narradas y dialogadas en modo de dramatización. Pueden ser realistas o fantasiosas. Básicamente presentan historias de amor, desamor, pasión, suspenso. Son del género radiofónico y están considerados como las antecesoras de las novelas televisivas que vemos hoy en día. Según la licenciada Trujillo Islas, en su tesis nos dice que la radionovela nació en Estados Unidos en la década de los 30
Una de las radionovelas que tuvo más éxito fue La Guerra de los Mundos, que tuvo bastante impacto en la audiencia y fue de éxito rotundo. Según la licenciada, según Riedel, Collins y Montenegro, en su publicación Soap Opera, nos dice que las telenovelas eran patrocinadas por empresarios de la industria jabonera y de detergentes, donde presentaban a familias de la clase y eran grabadas en interiores como oficinas, en el hogar. Las familias siempre se caracterizaban porque eran personas que sufrían de agresión y violencia, donde el bien inevitablemente triunfaba y las acciones malas eran justamente castigadas. Y estos programas se emitían 15 minutos diariamente en las radios de ese entonces. Según Demetrios Ramos Rao, en el año de 2014, en una publicación que realiza en la revista Increscendo, titulado Movimiento Descentralista y Grupo Norte, define a Grupo Norte como el despliegue de actividades realizadas por un grupo de jóvenes intelectuales y artistas, liderados por José Eulogio Garrido y Antenor Orrego entre las décadas de 1910 y 1920 en la ciudad de Trujillo. En la preocupación de este grupo de intelectuales estaba la inquietud cultural y también la atención a la problemática económica y social, enraizado en el pensamiento y la acción de un grupo de poder dominante de la metrópolis que hacía más visible la es. Entonces bien, el Grupo Norte tuvo su apogeo en Trujillo gracias a la preocupación de un grupo de personas policulturales. Estuvo conformado por artistas, literatos, poetas, políticos, etc., quienes tenían un afán igualitario. Según cita Demetrios Rao, las primeras planas aludiendo a este movimiento fueron escritas por Juan Parra del Riego en una crónica periodista durante su breve estadía en el año de 1916 en Trujillo. Más adelante, Antenor Orrego, al escribir los prólogos de Trilce, de César Vallejo y el libro de la nave dorada de Alcides Espelucín, los denomina, en su artículo, los nombra hacedores de cultura, ya que tuvieron sensibilidad frente a la problemática de la mayoría. Se pusieron siempre del lado de la justicia social, de la democracia y la educación del pueblo. Junto a esos valores cognitivos también cultivaron profundamente los valores humanos, pues no solamente fueron fraternos con los demás, sino también entre ellos mismos. La intelectualidad y la afectividad constituyeron sus actividades y a lo largo de sus vidas fueron forjadas. Muestra de ello fueron las tertulias y la producción y sus vivencias. Lograron un equilibrio entre el conocimiento, el producto de su sed de aprender, y el aspecto estético y afectivo expresado en sus obras y sus actos. Vallejo y la bohemia trujillana. Las ideas de la época influyeron a diversos personajes, no solo en la literatura peruana, sino también en el arte y la política. El deseo de cambio fue compartido por distintos representantes de la cultura peruana, quienes compartieron el deseo de Vallejo por la búsqueda de una sociedad mejor. Este deseo los motivó a agruparse bajo la fama de Vallejo. Según Valentino, la Bohemia de Trujillo fue un grupo literario que se hizo muy famoso por tener a Vallejo entre sus filas, lo que ensombreció otros relatos notables de la época. Este grupo produjo obras literarias notables, teatro, prosas, novelas cortas, ensayos y discursos políticos. El grupo Bohemia también se caracterizó por ser la cuna intelectual del partido aprista, lo que limitó su aspecto literario a favor de su aspecto político. La aparición del periódico Norte permitió consolidar las actividades del grupo en la rama política, lo que posteriormente se convertiría en el Grupo Norte. La Bohemia de Trujillo fue un grupo que permitió consolidar las ideas del norte del Perú, que buscaban definir la identidad social y la búsqueda de una nueva forma de pensar, conservando las tradiciones propias de la cultura andina, pero buscando al mismo tiempo el deseo de eliminar barreras económicas y de clase social que imperaban en el Perú de esa época. El grupo permitió un florecimiento de las ideas en una ciudad distinta a la de Lima. Según Mortiel, Vallejo influyó al grupo de bohemios por las ideas científicas de filósofos como Taine.
La obra de Vallejo se encuentra influenciada por las nuevas ideas del pensamiento científico, en contraposición de la resonancia política y religiosa de la época. Vallejo es consciente de la muerte y el fin de la vida de todo ser humano. Demuestra poseer un entendimiento científico del mundo que le permite comprender la verdadera naturaleza del hombre. Esta visión científica vincularía las obras de Vallejo con el marxismo y su visión científica de las ideas, refiriendo siempre en sus escritos temas científicos e innovaciones tecnológicas. En conclusión, el grupo bohemio de Trujillo permitió un florecimiento de la cultura peruana, trayendo nuevas ideas, y mediante la expresión artística y política daría inspiración para que las próximas generaciones tuvieran el deseo de crear un mundo mejor y más justo para sus hijos. Integrantes del Grupo Norte, que reunía a jóvenes estudiantes universitarios de temperamento revolucionario y bohemio, que buscaban la igualdad social. Integrantes del Grupo Norte, que reunía a jóvenes estudiantes universitarios de temperamento revolucionario y bohemio, que buscaban la igualdad social. Según Elmes Robles, en el año 2011, escribió que la bohemia trujillana dio paso al Grupo Norte y tuvo como maestros entre los años de 1915 y 1930 a Antenor Orrego, escritor, periodista y filósofo; César Vallejo, poeta y educador; Víctor Raúl Haya de la Torre, político y fundador del Partido Aprista Peruano y periodista; Alcides Espelucín, poeta; Macedonio de la Torre, pintor, escultor y músico; Carlos Valderrama, músico; Francisco Sandoval, poeta; Juan Espejo Asturrizaga, poeta y educador; José Sánchez Urtiaga, conocido como Camilo Blas, pintor; Carlos Scott, estudiante de Derecho y luego economista y político aprista; Alfredo Rebasa Acosta, educador; Juan José Lora, poeta; Ciro Alegría, narrador, escritor político y periodista, además de Óscar Imaña, Federico Esquerre, Daniel Joyle, Eloy Espinosa y Manuel Paz. El grupo pudo comenzar una revolución ideológica necesaria. Según Demetrio, en el año 2014, el campo de acción principal del Grupo Norte fue el periodismo, la literatura, la filosofía, política, artes plásticas y la música. Sus principales miembros se hicieron conocidos por sus actividades periodísticas y sus poemas, del cual César Vallejo fue el más renombrado. A continuación vamos a hablar acerca de las publicaciones que se hicieron en el Grupo Norte. Cabe recalcar que César Vallejo fue un personaje que ha sido influenciado dentro de la bohemia trujillana. Las personas que tuvieron bastante influencia sobre César Vallejo fueron Antenor Orrego y Alcides Espelucín. Estos personajes ayudaron a que César Vallejo pudiera realizar sus primeras composiciones poéticas y poderlas publicar en las revistas y diarios de la zona. Por ejemplo, se publicó en el diario La Reforma de Trujillo y en el diario La Industria de Trujillo, como también en la revista Balnearios, ubicado en Lima. Esta compilación de poemas que fueron publicados en las revistas y diarios formaron parte del famoso poemario llamado Los Heraldos Negros, que fue publicado en el año 1919 en la ciudad de Lima.